A ver, está Ricardo Delgado, también Facundo Nejamsky. Ahora vamos a hablar con Facundo de todo el tema político, de lo que ha sucedido en las últimas horas. Y hay muchas novedades con el tema del voto joven y cómo está armando el gobierno su estrategia al 14 de noviembre. Ricardo, ¿cómo estás viendo esto? Sale Alberto Fernández a decir el acuerdo con el FMI está cerrado. Parece ser, digamos, y él es uno de los que lo ha demorado hasta ahora, ¿no? Porque o su interna dentro del gobierno es uno de los que ha demorado ese acuerdo con el fondo. Parece ser una señal para encarar una semana difícil desde el punto de vista del mercado cambiario. Buen día, Maxi. Creo que sí, creo que el gobierno intenta dar esa señal que baje de alguna manera las expectativas devaluatorias que se van instalando a medida que se acerca este 14 de noviembre, a partir del cual estas expectativas se pueden volcar, digamos, de manera explícita al mercado, ¿no? Me parece que la decisión del gobierno es la que uno presumiblemente esperaba. No es posible que la Argentina no tenga algún tipo de acuerdo con el fondo. Es el principal acreedor, el 35% de las acreencias del fondo son de la Argentina, y claramente también el fondo tiene un problema. Ahora, yo te escuchaba en tu introducción, muy interesante, vos planteabas el tema de qué va a hacer el fondo con el dólar. Y cuando uno revisa la experiencia internacional, siempre los programas con el fondo incluyen algún tipo de devaluación. O sea, esto es bastante usual, históricamente ha sido así. No digo que lo sea en el caso argentino actual. Este fondo no sé si ha cambiado tanto respecto del fondo que fue. El problema del ser el principal deudor del fondo también es un problema para el fondo. Claramente uno debería esperar allí, sobre todo, alguna definición concreta en relación al dólar, y te diría también acerca de la acumulación de reservas. El fondo es un acreedor y como tal quiere saber cómo va a pagarle el deudor, cuáles son las condiciones de repago y de qué manera va a generar esa acumulación de reservas, que hoy es uno de los problemas centrales de la economía argentina. ¿Vos ves que hay un riesgo a corto plazo, esto que empiezan a tirarse en distintos sectores del gobierno a Guzmán? Ojo con los fondos extranjeros que están en peso y quieren dolarizar ahora, en un contexto en el cual todos están dolarizando. No es solamente que Templeton quiere llevarse pesos y cambiarlos por dólares y llevárselos afuera, ¿no? Y no volver más. A ver, no hay información oficial acerca de cuál es la tenencia de los no residentes, o sea, de los extranjeros, de estos fondos, básicamente estos dos grandes fondos que todavía tienen en la Argentina alguna posición. Se estima que están por debajo del 10% del volumen total de deuda de estos casi 900.000 millones que vencen de acá a fin de año. Esto evidentemente en un mercado en donde los dólares escasean puede ser un problema, pero no es de la magnitud que teníamos hace un año atrás, por ejemplo, en donde la posición de esos fondos era más importante. A ver, un tema más, ¿no? Y ya estamos enganchando los temas del día porque hay una agenda muy caliente con todo el tema de lo que decía, ¿no? La discusión por el voto joven, lo que pasa con el tema vacunación, lo que pasa con las restricciones post-pandemia, digamos, la vuelta del fútbol, bueno, todos esos temas que tenemos en agenda. Ya vamos a pisar el acelerador y vamos directo con esos temas. Me avisan cuando los tengan listos. Te hago una pregunta concreta, digamos, respecto a lo que hablamos del dólar, ¿no? Obviamente hay un dato claro, que es que el dólar oficial viene pisado y la inflación sigue galopando, ¿no? Y eso tarde o temprano genera un problema grande. Es la placa 1 del tema A. Entonces, todos preguntan, bueno, a ver, ¿qué quiere el fondo después de las elecciones con el dólar oficial? Supuestamente, si te quedaste sin reservas en el Banco Central. Si va a haber una movida, o no va a haber una movida con el dólar oficial. Yo decía, ojo que eso puede generar un problema grande, porque obviamente plantea, si la inflación termina en el año en el 47, 48%, en el mejor de los casos, el dólar oficial lo está llevando al 25% anual. Bueno, la salida de esto siempre es, pegarle un salto al dólar oficial, como ocurrió después de la elección del 2013, pero claro, con casi 50% de inflación anual, eso es muy riesgoso. ¿Vos ves que hay la posibilidad de que haya un acuerdo con el fondo y que puedan salir después del 14 de noviembre sin una devaluación
y bajando la brecha, es decir, bajando los dólares alternativos? A ver, primero, el fondo nunca está cómodo con múltiples tipos de cambio. Con varios dólares, como los que tenemos, más de 10 dólares en la Argentina hoy, nunca está cómodo. Una de las recetas del fondo es unificación del mercado de cambios, un único dólar. Pasó en la época de Macri, que teníamos un único dólar, pero digo, esa es una de las recomendaciones históricas del fondo. ¿Qué va a hacer ahora en el caso argentino? Con una brecha que en algunos casos ya se acerca casi al 100% nuevamente, no lo sabemos. Ahora, me parece que pensar el acuerdo con el fondo por fuera de la necesidad de bajar esa línea verde que es la tasa de inflación va a ser muy difícil. Si vos no tenés un programa que ataque en serio, un programa de estabilización de precios que empiece a darle perspectiva a una inflación descendente, el acuerdo con el fondo va a ser apenas un papel más de los tantos que la Argentina no va a poder cumplir. Es imposible sostener la consistencia macroeconómica en la Argentina hacia adelante y sobre todo con un protagonista en la próxima década con el fondo adentro en la Argentina, si no bajamos la inflación. Bueno, y este es el otro tema que voy a hablar y lo sumo a Facundo Nejamsky. Hay algunos que plantean, y la verdad es muy interesante, la paradoja del plan platita, ¿no? De la idea de vamos a hacer un super plan para compensar los ingresos de la gente, bonos jubilados, IFE de 15.000 pesos, como si hubiera un montón de plata que se va a volcar vía emisión monetaria al bolsillo de la gente. Y la paradoja del plan platita es que por ahora es muy poca plata. Esto lo veníamos analizando, incluso Ricardo Delgado lo ha planteado, muy poca plata en términos de cambiar la tendencia de lo que ha generado. Pero el mensaje a los mercados, a los agentes económicos, es que va a haber un zafarrancho de plata y de emisión monetaria y que eso va a generar, obviamente, en una economía que tiene una expectativa de devaluación muy grande, con pocas reservas del Banco Central, tiene 4.700 millones de dólares de reservas netas del Banco Central, una devaluación muy grande. Entonces, lo que le pasa al gobierno es, ni termina poniendo un impulso fiscal importante en el bolsillo de la gente, y al mismo tiempo lo que está haciendo es acelerando la presión sobre el dólar y la dolarización. Es decir, estás en el peor de los mundos y tiene que salir Alberto Fernández a decir el acuerdo con el fondo está cerrado. Y claro, todos le dicen, bueno, a ver, mostrame el acuerdo con el fondo. No era que estabas ahora lanzando el plan platita, ¿y dónde está el acuerdo con el fondo? ¿Ves, Facundo, que ahí el gobierno está en una encrucijada porque obviamente necesita compensar a los sectores perdidos con inflación? Tiene poca plata para hacerlo y por ahora lo que prefiere es hacerlo de manera discursiva, digamos, ¿no? Anunciar que sí, que están buscando compensar a este sector, a este otro, en la pelea con Cristina, ¿no? Bueno, el gobierno hace lo que puede en un marco muy restrictivo en términos de recursos y de los recursos económicos con los que cuenta, ¿no? Si no lo pudo hacer antes de las elecciones, es muy difícil que en tan poco tiempo pueda tener un shock distributivo de recursos que resuelva los problemas económicos, sobre todo de los sectores de más bajos ingresos, que, yo insisto, y esto lo vengo sosteniendo hace tiempo, lo venimos hablando con vos hace tiempo, está más afectado por la inflación que por los recursos que recibe. Me parece que, yo no soy economista, pero me parece que hay un momento en que cuando la tasa de inflación supera determinado número, uno podría decir caprichosamente, no sé, 25, 30, donde pasa a ser más importante el aumento de precios que los fondos que recibís. ¿Qué dice la gente cuando uno hace estudios de focus group o estudios cualitativos? Dice, el problema es que lo que me dan no me alcanza. La Argentina, a ver, es un país que tiene un Estado muy presente. Es decir, hoy la clave sería mostrar que podés reducir la inflación antes de que... Podés controlar los precios. Lo que pasa, bueno, digamos, todos sabemos que un plan de estabilización como el que plantea Ricardo, en algún punto también puede tener efectos recesivos. Entonces ahí el gobierno donde se siente atrapado. Ahora, pensar que esto se va a resolver de acá a las elecciones, yo creo que es imposible. Ninguna de las dos cosas. Ni que llegue el efecto de distribución de ingresos al bolsillo de la gente, ni que se resuelva el problema del acuerdo con el fondo, ni el problema del dólar. El problema del dólar, Maxi, digamos, de la inflación, de los dólares con diferentes valores, viene arrastrándose desde el año 2011. No es que viene de hace 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Desde el año 2011 que la Argentina estamos cumpliendo 10 años en este proceso. Sí, lo que yo llamo la crisis permanente. Es una crisis permanente. Estamos todo el tiempo en cómo salís de la dinámica de la crisis permanente. Decime qué está pasando ahora en el mercado cambiario y vamos a toda la agenda política. Un mercado que está operando en valores similares a los del último viernes, 186 pesos el dólar paralelo, en el contado con liqui, el que interviene el gobierno, 176. En el que no interviene, 194 pesos, son valores similares
y que marca justamente la tensión en el mercado, esta diferencia que hay entre el valor donde interviene el Banco Central y donde no interviene, 176 contra 194, y los bonos están levemente hacia abajo en este medio. Un datito respecto a lo que te dicen en economía sobre las declaraciones de Alberto Fernández, el acuerdo con el fondo está cerrado. Y bueno, que en la semana que viene, a mediados de mes, todavía no está la fecha precisa del viaje de Guzmán a Estados Unidos. Allí se va a encontrar con Cristalina Georgieva, la directora gerente Ahí va del la fondo. asamblea anual del Fondo Monetario, Claro. donde van todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central. Y que ahí el del ministro FMI. tiene idea de ir cerrando, digamos, formalmente el tema tasa de interés. Que, digamos, que cierren el acuerdo para una baja de la tasa de interés de los préstamos a la Argentina, algo que sería anunciado recién a fin de mes. El 31 viaja Alberto Fernández a Europa, ahí en Roma está la cumbre de presidente del G20, y ahí, con el respaldo de Estados Unidos y de Europa, se anunciaría formalmente la baja de la tasa. La baja de la tasa de los sobrecostos a la renegociación de programas como está haciendo la Argentina. Para cerrar, Ricardo, ojo que esto de ir gastando el cartucho del FMI, ¿no? Ya está cerrado un acuerdo y demás, no mueve el amperímetro. De hecho, hoy no movió el amperímetro. Y ojo que no le vaya a pasar a Guzmán, si es que es Guzmán y después viene rápidamente otro ministro de Economía, lo que le pasó con la deuda, la renegociación de la deuda privada, que es, mirá, el FMI no es sello de nada, que renegocie con el FMI está bien, estaba descontado, no vas a caer en default con el FMI, pues si no tenés corrida bancaria, además de corrida cambiaria, te van a sacar todo lo depósito en dólares y todo lo depósito en pesos y se va a generar una crisis todavía mayor a la que hemos tenido. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tiene que dar claramente y urgentemente el gobierno una vez que acuerde con el fondo? El fondo me parece, Maxi, que es la hoja de ruta, el programa económico sustituto que hoy no tenemos, porque adentro del acuerdo con el fondo va a haber metas fiscales, monetarias, de acumulación de reservas y de inflación. Como decíamos antes, es la condición necesaria pero no suficiente. La condición suficiente es resolver en serio con un programa antiinflacionario que empiece a partir del 2022 y que gradualmente, porque de la noche a la mañana la inflación no va a bajar, empiece a resolver el problema de los aumentos de precios. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, me parece importante, el acuerdo con el fondo sirve para ver qué va a decir la oposición del acuerdo con el fondo. Porque a los fines prácticos, si se confirman los resultados de las PASO, la oposición tiene altas chances de ser gobierno a partir del 2023. Y el acuerdo con el fondo va a empezar a ser operativo, porque en los primeros años no se va a pagar nada, 2022, 2023. Para el próximo gobierno. Exactamente, con lo cual, por eso decía, el fondo gran protagonista en la economía argentina en la próxima década. Ricardo, gracias. Como siempre.